Bienvenidos, estamos en su programa Asuntos de Fe, un programa de entrevistas con propósito. Hoy tenemos nuevamente la oportunidad de tener un gran invitado entre nosotros, el doctor Najib. Doctor, bienvenido. Pablo, qué alegría estar de nuevo acá con ustedes, para mí siempre será un privilegio. Qué bueno, doctor, que nos haya podido acompañar. Doctor, hoy queremos hablar un poco de la persecución a los cristianos. Se dice que el cristianismo es la religión más perseguida hoy en día. La ONG Puertas Abiertas en el último informe el año pasado decía que están un promedio de 5.000 muertos al año cristianos, más de 3.000 encarcelados y más de 1.500 iglesias quemadas o sufriendo algún tipo de persecución. Tenemos los cristianos en Nigeria, en China, en Corea del Norte sufriendo terriblemente. ¿Esto como cristianos nos debe asombrar, doctor Najib? No, de hecho, la persecución de los cristianos es algo natural a ser cristiano, porque precisamente por los principios y los valores que nosotros defendemos son principios y valores que son contrarios a la corriente de este mundo. Mientras nosotros defendemos la vida, el mundo siempre va a tratar de acallarla de alguna manera, tratar de apagarla de alguna manera. Mientras nosotros defendemos la verdad, el mundo siempre va a querer defender el relativismo, va a tratar de defender la mentira como si fuera algo verdadero. Mientras nosotros defendemos la bondad, lo bueno, el mundo va a tratar de pasar como bueno lo que realmente es malo. Entonces, esa contradicción natural que hay entre el cristianismo y el mundo va a generar siempre un choque, va a generar siempre una confrontación que se deriva en esa persecución que vemos hoy en día, pero que no solamente es un asunto de nuestra época, de nuestro siglo, sino que viene de siglos anteriores, es una constante histórica que ha enfrentado el pueblo cristiano, infortunadamente. Pablo decía que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos, ¿no? Así es. Doctor, esa persecución de llegar a asesinar, de llevar a los cristianos a un campo de concentración, esa es una persecución muy visible, muy fuerte, muy hostil. Pero hoy en día se gesta como una nueva ola de persecución en esos países que llamamos democráticos, en esos países que hablamos que son países modernos. Por ejemplo, yo estaba leyendo la noticia de un profesor que es trabajador social en Gran Bretaña llamado Félix Golé, que él es un cristiano con convicciones cristianas, y él en una conversación que estaba teniendo con alguien en Facebook, una conversación privada, él da su postura acerca del matrimonio igualitario. Entonces un estudiante de él mira la conversación, toma la conversación, lo denuncia y él es despedido de su puesto por sus convicciones cristianas. Esa es una nueva persecución que está existiendo, que surge en nuestro ambiente y que se está tornando común. ¿Cómo ve usted esto? Es la consecuencia natural de este devenir histórico que estábamos hablando, pues. Pablo, resulta que desde la persecución que se dio al pueblo cristiano con Nerón en los primeros 3 siglos de nuestra era cristiana, donde a los cristianos se les perseguía de una manera radical, hoy solamente vemos que hay una novedosa forma de persecución donde, aunque ya no se le haga daño físico al cristiano, lo que se le hace es un daño psicológico, un daño moral, un daño en sus actividades diarias, un daño en su vida cotidiana. Una forma de persecución es también el silenciarlo en sus actividades. Por ejemplo, si tú eres profesor, catedrático de una universidad, para poder eliminarte del sistema, pues simplemente te echan de la universidad ya. Sí. Entonces, la persecución hoy en nuestros países es censura, es difamación, es limitar nuestra conciencia, nuestra fe, reprimirla, ¿no? Y es un tipo de persecución que se está volviendo más común. Ahora, ¿cuál sería la fuente? Porque como usted decía claramente, vemos que si nosotros estamos a favor de la familia, de la vida y de ciertos principios que como cristianos se defendieron desde la Reforma, eso va a afectar ciertos grupos a nivel mundial, y ahí muchas veces se gesta ese conflicto, ¿no? Así es, así es. Fíjate que cuando tú estás defendiendo valores como el de la vida, desde la concepción,
y hay otras personas que consideran que el embrión dentro de la mujer no es una persona o no es un ser humano, sino que simplemente se puede disponer de él como si fuera una cosa, pues ahí entramos en colisión radical. Pero la cuestión acá va más allá inclusive de la fe, porque por fe nosotros creemos que allí hay un ser humano que es hecho imagen y semejanza de Dios. Pero resulta que la razón debe mostrarnos que realmente el embrión dentro del vientre de una mujer es un ser totalmente determinado, totalmente individualizado. Si tú le sacas una célula al embrión, tiene unos cromosomas que son diferentes a los cromosomas de la madre. Es un ser totalmente diferente, aunque dependiente en ese momento. Pero resulta que ni siquiera a veces los tipos ideológicos respetan razones, sino que todo lo reducen a una especie de contradicción un poco incendiaria que acalla las voces y acalla las conciencias de los que piensan diferente de la ideología. Sí, entonces estas ideologías se vuelven un poco totalitarias, ¿no? Totalmente. Se vuelven un poco perseguidoras, aunque hablan de tolerancia, se tornan unos agentes de persecución en nuestros días. Bueno, vamos a seguir hablando un poco de esto, doctor. Vamos a hacer la primera pausa para nuestro segundo corte. Ya volvemos. Doctor, el cristiano común puede pensar, bueno, pero eso de persecución a los cristianos, eso no me va a afectar a mí, pero yo estaba viendo una serie de noticias, no solo en Europa, en Estados Unidos, Canadá, aún en nuestro mismo país, de, por ejemplo, cristianos que tienen negocios de hacer pasteles, negocios de organizar bodas, y por asuntos de conciencia ellos no deciden prestarle servicio a una pareja, y por eso sufren a veces hasta la quiebra de ese negocio. Son multados, son sancionados. Tenemos papás en Europa que, por ejemplo, no permiten que uno de sus hijos vaya a una clase de educación sexual, y por causa de eso están siendo encarcelados. Tenemos pastores en Canadá que están siendo obligados en sus mismos templos a celebrar ciertos matrimonios que ellos por su conciencia no están dispuestos a celebrar. O sea, este tipo de persecución está entrando a aspectos más cotidianos de nuestra vida que tal vez nosotros no nos imaginábamos. Entonces está habiendo una censura, está habiendo una persecución muy sutil, pero que ya está llegando a uno de nuestros países. Así es, Pablo. Resulta que se comienza a sofisticar un poco el ejercicio del poder ideológico. Ya no es simplemente un derroche de poder en la dominación en la que yo acabo con mi oponente, sino que lo voy simplemente a esclavizar a través de esa restricción psicológica, de esa restricción de conciencia. Entonces cada vez existe menos campo de acción para poder que las personas hagan las cosas de manera cotidiana. Es increíble cómo inclusive la autoridad que tiene un padre de familia dentro de su hogar es totalmente desvirtuada por la imposición ideológica, que su gran conquista fue el llegar a tratar de estatalizar esa forma ideológica para poder ser impuesta a los demás órdenes de autoridad que están establecidos en la sociedad. ¿Cuál sería en últimas el gran triunfo del totalitarismo? Pues es el siguiente, Pablo, es el que el Estado, a través de este tipo de enseñanza ideológica, de imposición ideológica, pueda estatalizar la familia y la iglesia. Por eso es preocupante lo que está pasando hoy en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, en América Latina, y debemos como pueblo y como ciudadanos reivindicar de nuevo la autonomía que tienen nuestras costumbres y la autonomía que tienen nuestras familias y nuestras iglesias, y es allí donde comenzamos realmente a darle un norte diferente a lo que está pasando hoy. La persecución se va a intensificar, eso es algo que nosotros sabemos porque siempre va a haber oposición. Pero lo que sí podemos hacer, Pablo, en esta situación es que podemos darle una salida
adecuada y apropiada, porque hay una violación directa de derechos fundamentales a las familias, a los padres, a los niños, a las mujeres, a los creyentes y a los ciudadanos como tales. Entonces, estamos frente a una visión totalitaria que quiere realmente destruir derechos fundamentales. Doctor, cuando se hace el discurso de estas ideologías, se pretende crear unos derechos que ya existen. Y se crean unos derechos, pero que tienden a violentar los derechos de la población en general. Entonces, tú que conoces un poco de estos asuntos, sería bueno que les explicara a las personas que no estamos en contra de los derechos de unas minorías porque nuestras constituciones ya los defienden, sino que se están sobrevalorando en contra de la libertad que tenemos nosotros y los derechos que tenemos nosotros, en este caso nosotros como cristianos. Es así, Pablo, los derechos humanos existen es porque pertenecen a las personas. Es decir, que hay una relación directa entre derecho fundamental y dignidad humana. No es por las actividades que uno realiza que se desprenden los derechos humanos, ni por las condiciones que yo tenga, ni por las orientaciones, ni por las preferencias que se derivan los derechos, sino que es por la dignidad humana que se tiene como persona, que de allí se derivan los derechos fundamentales. Entonces resulta que ahorita hay una suerte, digamos, de teorías que son bastante, yo creo que cuestionables, porque tratan de mostrar que existen derechos emergentes, que hay una suerte de derechos que se pueden construir por los modos sociales y que esos derechos realmente están involucrados en asuntos que son muy personalísimos y muy subjetivos, cuando realmente los derechos siempre que son de categoría fundamental siempre van a ser universales, siempre van a ser para todos igual. Entonces, esa contradicción que se da entre considerar a una preferencia sexual o una condición o una orientación como si fuera un derecho, frente a un derecho que sí realmente es fundamental porque es perteneciente a la persona humana, pues genera lo que hoy vemos, que es una imposición ideológica, y para contar, que no tiene absolutamente nada que ver con la defensa legítima que debe tener cualquier persona, practique o no la homosexualidad, que sea o no borracho, que diga o no mentiras, que tienen las personas por ser personas, que debe ser defendido, y que obviamente nosotros como cristianos somos los primeros que debemos defender los derechos de todas las personas por el hecho de ser personas. Pero la confusión reside en que se elevan a categoría de derechos realmente categorías que son muy subjetivas y muy personales. Ahora, parece ser que cuando nosotros hablamos de persecución solo es un asunto que están en contra de los cristianos, pero estas ideologías son tan totalitarias que a cualquier voz que se levante a opinar diferente la vienen a reprimir y a perseguir. Está el caso de estos diseñadores que es una pareja homosexual en Europa, que ellos hablaron en contra de la adopción de niños por parejas homosexuales. Y siendo ellos mismos homosexuales, sufrieron gran repercusión de estos movimientos. O sea, estos movimientos son sumamente intolerantes, sumamente agresivos. Y ellos usan los medios de comunicación, las leyes que se están promoviendo para atacar a todos aquellos que están alzando su voz en contra de, no en contra, sino que piensan diferente a lo que ellos están promoviendo. Sí, si hay una imposición ideológica, lo natural también es que aquellas voces que ven en principios universales una salida al problema social, pues se levanten. Y la imposición totalitaria de estos tipos ideológicos pues va a tratar de acallarlos de alguna manera, inclusive si hace parte inclusive de las mismas prácticas que realicen ellos, va a hacer en definitiva las personas no puedan expresarse de manera adecuada y apropiada. Resulta que toda imposición ideológica tiene como pilar la propaganda, y esa propaganda intenta acallar la libertad de expresión de las personas, acallar las voces de las personas para que no se pueda decir la verdad. Sí, me pareció tremendo el caso de una youtuber colombiana
Yo no recuerdo muy bien el nombre, pero ella le hicieron una pregunta. En un video que los youtubers están respondiendo, ya le preguntan que ella como cristiana, ¿qué piensa acerca del matrimonio homosexual? Y ella dice una frase muy corta, ella dice que ella piensa, como dice la Biblia, que Dios creó al hombre varón y hembra, y que el hombre debe disfrutar a su esposa y que la mujer debe disfrutar a su esposo. Que lo que sale fuera de ahí, que eso no está bien. Ella solo usa esa frase. Más yo tolero todas las cosas. O sea, fue una frase muy corta, pero inmediatamente se levantó la prensa, los medios de comunicación, los seguidores de ella, y ella fue bien recriminada, doctor. Puedes creerlo que hasta tenía después un pasaje con su esposo en viaje, y la aerolínea le canceló el vuelo porque la aerolínea no podía corresponder al pensamiento de ella. Entonces estamos viendo cómo cada vez nuestros valores, nuestros derechos son violentados simplemente por opinar, porque ella no estaba en ningún debate, ella simplemente estaba opinando a la pregunta de uno de sus visitantes. Doctor, aquí en Colombia, ¿usted casos así de discriminación, de persecución, de censura contra personas que hayan opinado simplemente su fe, su manera de pensar en contra de estas ideologías? Así es, el fenómeno ya está acá en Colombia, en nuestro país. Y es que realmente cuando una voz se levanta para decir la verdad, siempre va a existir la oposición para callar esa voz. El caso de la youtuber que es muy famosa y que tiene muchos seguidores, creo que tiene más de 8 millones de seguidores, es todo un éxito por la forma en que se expresa, aun cuando usa unas palabras que son muy apropiadas y muy suaves, lo asumen como si fuera una gran agresión, cuando acá por ejemplo vemos que entre senadores se tratan de lo peor, y hay otros países donde a veces hasta utilizan malas palabras entre ellos mismos, se escandalizan porque se está diciendo una verdad bíblica, porque está diciendo una verdad universal, y inclusive es tan verdad que ha sido reconocida por los tratados internacionales de derechos humanos. Cuando tú miras todos los tratados de derechos humanos que existen hoy en la actualidad y que son vigentes para los estados hoy, consideran a la familia como un derecho que está constituido por un hombre y una mujer, para de contar. Todos hablan hombre y mujer. Entonces, lo que estaba haciendo allí la youtuber no era nada más y nada menos que no solamente ratificar su fe, sino expresar algo que ya está dentro del derecho internacional establecido como una verdad jurídica, que es que la familia está constituida por hombre y mujer. Entonces, ¿qué es lo que acontece con este bullying mediático que se le hace a aquellos que expresan la verdad? Pues nada más y nada menos que lo que hemos expresado en esta entrevista, Pablo, que es precisamente que el totalitarismo, para poder ser escuchado, tiene que callar a los que dicen la verdad. Qué cosa terrible, doctor. Así es. El Señor nos dé fe y valor para ser valientes en medio de una generación así. Así es. Bueno, vamos a hacer un segundo corte, doctor, y no se vayan. Tenemos unas muy buenas preguntas para nuestro final. Ya regresamos. Doctor Nayib, en esto que estamos hablando hoy, ¿cómo ha sido tu experiencia como creyente en relación a este tema? Bueno, Dios me ha permitido realmente poder servirle en muchos lugares. He tenido el gran privilegio de servirle al Señor y servirle a mi prójimo como profesor en las universidades del Rosario, la Santo Tomás, la Sergio Arboleda y otras universidades en las que he tenido la oportunidad de dar clase, y que también he tenido la oportunidad de hacer investigación académica, y también Dios me ha permitido tener el gran privilegio de trabajar con el Estado y ocupar un puesto de gran importancia a nivel nacional como director de derechos humanos, un puesto tal vez de los más importantes que se tiene sobre esta materia. Y ha sido una experiencia muy enriquecedora realmente. Infortunadamente, cuando un cristiano está en estos lugares, no es estimado por el valor mismo que se tiene del esfuerzo y la valentía
que asume un cristiano para poder hacer su trabajo. Entonces muchas veces lo que ocurre, Pablo, es que cuando uno está haciendo un trabajo serio, académico, un trabajo metódico, estructural, se generan realmente una cantidad de voces que van en contra del trabajo que uno está haciendo. Entonces, infortunadamente yo me encontré en la universidad con problemas de discriminación hacia mi persona. Encontré problemas también cuando trabajé con el Estado, donde fui discriminado por mi condición de ser cristiano, por la razón de ser de mi existencia, que es amar a Cristo con todo mi ser, y resulta que se cuestiona un poco que un cristiano puede estar en estos lugares. Cuando yo he repetido en diferentes lugares, y no solamente académicos, sino también públicos, que ser cristiano no le quita ni un milímetro a poder hacer una actividad con altura y con profesionalismo. De hecho, mi libro El Nosotros Originario, Pablo, que es un texto que es magna cum laude en filosofía, yo cito la Biblia, yo cito los principios cristianos allí, y no le quitó ni un milímetro el haber citado la Biblia y haber citado los principios bíblicos para ser considerado este libro como magna cum laude. Entonces, esa idea errada que tienen el laicismo fanático de tratar de acusar y difamar al cristianismo como si fuera algo que debiera despreciarse, es algo simplemente que está relacionado con lo que hemos hablado en esta entrevista, Pablo, que es precisamente que la ideología usa cualquier instrumento para perseguir a lo que se le opone. Nosotros como cristianos tenemos ese gran desafío de que cuando ocupemos estos lugares de influencia, sigamos haciendo nuestro trabajo de manera apropiada, de manera decidida, de manera tal que podamos ser luz, podamos realmente ser de gran bendición para los demás, y no renunciar a nuestra fe porque estamos ocupando estos lugares, sino todo lo contrario. Lo que nos hace ser cristianos es precisamente esa nota característica de la convicción que reposa en nuestro corazón, que es lo que hace que nosotros podamos decir la verdad y hacer las cosas bien. Aquí, Pablo, es un gran desafío realmente para mi vida el saber que Dios me ha permitido estar en estos lugares, pero que también Dios me ha permitido ver su gloria a través también de la valentía que ha puesto en mi corazón. Primero, para afrontar esa persecución y esa discriminación que han hecho en contra mía, pero también para tener el poder en mi corazón de poder perdonarlos y decir de todas maneras que no importando lo que hayan dicho en contra de mí o hayan hecho en contra de mí, todavía hay una gran posibilidad para ellos para conocer la verdad, y tienen los brazos abiertos de parte de este servidor porque yo los he perdonado. Y eso creo que es lo más grande que uno puede atesorar de toda esta experiencia. Que Pablo, te cuento que nunca me había dado cuenta que uno podría llegar a perdonar a las personas, porque el daño que le producen a uno cuando lo persiguen es muy grande. Claro, ya no es como en la época de Nerón, sí, que es a fuego ni a filo de espada, pero sí es una manera de silenciar a todo lo que se le opone, que lo llega a uno realmente a poner en una posición muy incómoda. Pero yo pienso, Pablo, que cuando uno actúa con la rectitud, con la verdad, con la paz del Señor, todo eso es superado y realmente la verdad comienza a brillar. Y esa es como tal vez la experiencia que yo he tenido en participar de estos lugares de influencia, en los cuales uno puede llevar una voz de aliento, una voz que realmente reconforte unos corazones que están fuertemente
atormentados por la oscuridad. Sí. Yo creo que sería bueno, doctor, que ya que vamos cerrando, ya hablar un poco de ese plano legal que tú conoces bastante, de poderle contar de pronto a las personas qué herramientas tienen, por ejemplo, en una nación como Colombia, para ellos poder enfrentar a veces esa discriminación que violenta sus derechos. ¿Qué le brindan nuestras leyes? Porque a veces nosotros pensamos que no podemos hacer nada y que debemos soportarlo todo, pero por ejemplo el apóstol Pablo decía: yo soy ciudadano romano, y él como ciudadano romano tenía unos derechos que él podía defender. Nosotros como cristianos en un país como Colombia, ¿cómo podemos defender nuestros derechos? Bueno, como cristianos, la actitud que debemos asumir frente a la discriminación y la persecución es una actitud de humildad. Primero, eso es el primer punto que debe tener claro todo cristiano. Debemos ser humildes frente a la situación que estamos enfrentando. Eso nos lleva a tener una actitud de reconciliación, de perdón y de amor frente al enemigo o frente al agresor, frente a aquella persona que está poniendo todo de sí para poder silenciarnos. Sí. Pero una cosa es eso y otra cosa que por causa del Evangelio y para la gloria de Dios, para extender la verdad y que la luz brille más, se debe actuar dentro de estos ámbitos políticos y jurídicos. Entonces, por razones más allá de las personales y las subjetivas, sino cuando vemos que el defender determinado derecho implica el defender la familia, el defender la iglesia, el defender al pueblo cristiano, nosotros debemos actuar como pueblo, debemos actuar como padres y debemos actuar como hermanos en Cristo. Para ello, el Estado colombiano, específicamente acá, pero estoy seguro que si nos están escuchando en otros países, estoy convencido que en otros países también tienen figuras similares a las de nuestro país, tenemos unas herramientas muy útiles que están a nuestra disposición para poder defender esos derechos. Vuelvo y repito, ya para defenderlos de manera más colectiva o más bien altruista o más bien de tal manera que podamos defender los principios, que podamos defender a las personas que están al lado de nosotros. ¿Cuáles son esas herramientas? Tenemos, por ejemplo, el derecho de petición, que es una herramienta de tipo administrativo, en el cual yo le puedo solicitar a las autoridades de la República que por favor se pronuncien frente a un asunto, o que den explicaciones sobre un asunto, o que hagan tal asunto u otro, y eso es una herramienta también muy importante que tenemos a nuestra disposición en el artículo 23 de la Constitución Política. Pero también tenemos herramientas judiciales, mecanismos de protección de derechos humanos, como la acción de tutela, artículo 86 de la Constitución Política, y la acción popular, artículo 88, que nos permiten defender los derechos de manera efectiva. Para ello necesitamos capacitarnos como pueblo para poder hacer uso de estas herramientas que son muy útiles al momento de defender nuestro pueblo cristiano, nuestras familias y nuestras iglesias, nuestras congregaciones. Porque el hacer uso de estas herramientas para la gloria de Dios, porque es muy importante tener esa perspectiva, nos ayudará a seguir haciendo la tarea que Dios nos ha puesto acá en la tierra, que es ser luz en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Estas herramientas serían realmente materia de otra charla, Pablo, para que podamos analizar cada una de ellas de manera mucho más profunda, pero lo que les puedo decir ahorita a los televidentes es que precisamente estas herramientas están al alcance de todos porque no necesitan ser abogados para poder usarlas. Simplemente es conocerlas, apropiarse de ellas y hacer uso de ellas, porque nosotros los cristianos tenemos doble ciudadanía. Somos ciudadanos del cielo, pero también somos ciudadanos acá en la tierra de los estados a los cuales nosotros pertenecemos. En este caso somos ciudadanos colombianos que tenemos unos derechos que podemos defender. Lo que pasa es que la perspectiva cambia frente al mundo, porque no los vamos a defender por una posición personal, sino por una posición de defensa del pueblo cristiano. Doctor, ya para cerrar,
¿Qué palabras le gustaría decirle, por ejemplo, a un joven universitario que se va a enfrentar con unos profesores bien hostiles, o a aquel cristiano que quiere involucrarse en la política o en el activismo cristiano, en esos ambientes donde se sufre esa persecución que seguramente usted personalmente ha conocido? ¿Qué consejo les daría? Bueno, yo le diría a todos aquellos que están en las universidades, que están en los puestos del Estado, que están trabajando en corporaciones, en empresas importantes de este país, que están en puestos donde son realmente influencia importante para otros, que sean esforzados y valientes, que es más grande el espíritu que está dentro de ustedes que el que está fuera de ustedes, y que ese mismo espíritu que ha reconciliado al hombre con el creador del cielo y de la tierra, con el dador de la vida, con el que puede realmente transformar la existencia de cualquiera de nosotros, esa misma razón es la que va a iluminar el lugar donde están ustedes. No desfallezcan, no den un paso atrás, sean firmes, sean totalmente valientes en la defensa de su fe. Yo me tuve que enfrentar en algún momento para poder defender esta tesis, porque tenía principios cristianos, y yo me paré en ese momento en una convicción que tenía de exponer esos principios cristianos en una tesis de filosofía. Y aunque parecía osado en algún momento, yo terminé simplemente demostrándoles a las personas que me estaban acompañando en la construcción de esta tesis, a mi director de tesis y a los que evaluaron finalmente mi tesis, que era una buena tesis y que independientemente de mi fe, lo que realmente resplandecía allí era lo que estaba diciendo allí. Y lo que yo digo aquí está basado en la palabra de Dios. Todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros digamos, lo hacemos para la gloria de Dios. Y la razón principal por la cual tú, yo, todos nosotros estamos acá como pueblo cristiano es que realmente todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Amén, doctor. Muchas gracias por estar acá con nosotros, doctor Magic. Para mí siempre será un privilegio, Pablo, acompañarles. Realmente ha sido una entrevista muy emotiva y me ha llegado mucho al corazón y estoy muy contento de estar acá contigo. Gracias, doctor. Bueno, a ustedes que nos están viendo, como lo acaba de decir nuestro amigo Najik, todo lo que hacemos debe ser para gloria al Señor. Tertuliano decía, donde estemos, en donde vivamos, en lo que trabajemos, hagamos de esto un culto de adoración a Dios. Que el Señor nos permita hacer luz allí donde Él nos ha puesto y que podamos proclamar su nombre con toda valentía y con todo amor. Dios les bendiga y muchas gracias por acompañarnos.